La pregunta de Andrea es la siguiente. Dice, en relación a cómo el Señor ha vencido al diablo y sus demonios, ¿por qué entonces seguimos teniendo luchas con las huestes espirituales de maldad? Reitero la pregunta. En relación a cómo el Señor ha vencido al diablo y sus demonios, ¿por qué entonces seguimos teniendo luchas con las huestes espirituales de maldad? Gracias, Andrea, por tu pregunta. Una pregunta muy interesante y muy acorde con el tema que teníamos la semana anterior. Estuvimos hablando al respecto un poco. Y bueno, voy a responderte lo más breve posible. Si bien es cierto que Jesús venció en la cruz del Calvario, como dice la Escritura, y lo veíamos la semana pasada en el libro de Colosenses, o en la carta de Colosenses, capítulo 2, verso 15, si no estoy mal, dice que Él los venció triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, hablando del enemigo, del infierno, de Satanás y sus demonios. Les quitó el poder, les quitó la autoridad y los despojó de todo ello y venció sobre ellos y los exhibió públicamente, dice la Biblia, en el desfile triunfal. Eso es Colosenses 2:15, si no estoy mal. ¿Qué pasa entonces? Porque el apóstol Pablo enseña en Efesios que en el capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué hay una batalla? ¿Por qué hay una lucha? Bueno, la respuesta es la siguiente, hermana Andrea. El hecho de que el Señor haya destruido, haya despojado al enemigo de su poder y de la autoridad que tenía, digámoslo de esta manera, legalmente sobre la humanidad. Había un derecho legal, el cual fue otorgado por el mismo hombre en Génesis, cuando él voluntariamente se somete a la voluntad de Satanás, se hace su esclavo. Por eso la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y nadie puede someter su voluntad a la de otro si no se esclaviza, ¿sí? Tiene que ser subyugado, sometido. Y esto fue lo que el hombre hizo, Adán y Eva hicieron en Génesis, fue entregarle el dominio que Dios les había entregado a ellos. Ellos se lo ceden voluntariamente a Satanás y él queda con la autoridad y el poder sobre el mundo, sobre la humanidad. Y por eso la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Dios lo reconoce como el príncipe de este mundo, del planeta, porque tiene un derecho legal en el momento que el hombre se somete a él para hacer su voluntad. Esto lo hizo el primer Adán. El postrer Adán, que es Jesús, le quita el derecho legal y es realmente a lo que se refiere la Escritura cuando dice lo despojó y triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Es que le quita el derecho legal que él tiene sobre el mundo, le quita el derecho que él tiene sobre la tiniebla, el derecho y el poder que tiene sobre el infierno, sobre la muerte, sobre el Hades, se lo quita y entonces Jesús es triunfador. Sin embargo, él no lo destruye, no lo mata. Hasta el sol de hoy, el adversario está, según dice la Escritura, libre, anda suelto como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el haberles despojado no es destruirlos. Ellos siguieron existiendo, las huestes espirituales de maldad siguen existiendo, los gobernantes de las tinieblas siguen existiendo en las regiones celestes, con la única variante que no tienen derecho legal sobre la humanidad. Y cuando me refiero a esto, hablo exclusivamente de la iglesia. Satanás no puede tocar a la iglesia, Satanás no puede influenciar a la iglesia, Satanás no puede poseer a la iglesia de Cristo, porque no tiene derecho. Jesús le quitó el poder y la autoridad sobre su esposa, sobre su iglesia. Sin embargo, hablando del mundo, no del planeta Tierra, sino del sistema, de la parte espiritual y de la mentalidad de la humanidad, el enemigo sigue trabajando y sigue operando en un lugar de guerra que es aquí, la mente. Y por eso la Escritura dice
en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra todos estos cuerpos o todos esos seres, entes espirituales en las regiones celestiales, porque allí es donde Dios les puso su dominio. Eso lo vimos en Génesis 1:14 la semana pasada, donde Él constriñó a todos estos seres caídos en los astros para que sirvieran a Dios desde allí. Pero ahí no voy a ahondar eso porque eso es otro tema más extenso, más profundo. Me quedo solamente con lo de la guerra espiritual. ¿En dónde se lucha esa guerra espiritual? Esa guerra espiritual no se pelea con armas humanas, no se pelea con palabras humanas, no se pelea con herramientas humanas ni con cualquier idea humana. Esa guerra no se pelea en el cielo, esa guerra no se pelea en el infierno, no se pelea ni siquiera aquí en la tierra. Esa guerra se pelea aquí, en la mente. Y por eso el apóstol Pablo aclara en Corintios, creo que es el capítulo 4, verso 10 o 10:4, el 2 Corintios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, llevando cautivo todo pensamiento, y aquí es donde enmarca el campo de batalla en la mente, todo pensamiento que se levanta contra de la obediencia o contra la obediencia a Cristo. ¿La cita exacta cuál es? 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Capítulo 10, verso 4, gracias. Entonces, usted puede mirar ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, esa palabra está, digamos, afirmando y reafirmando que hay una lucha espiritual, pero esa lucha espiritual no se pelea sino en la mente. Cada persona, y no hablo de la iglesia, hablo del mundo en general solamente, no hablo solamente de la iglesia sino del mundo en general. Hay una batalla en el pensamiento y esa batalla no se pelea, reitero, reprendiendo, gritando, nombrando la sangre de Cristo. Esa pelea no se batalla así, esa batalla no se lucha de esa manera. Se lucha y se gana solamente a través de el compartir el evangelio y la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios, cuando se comparte, esa palabra entra a la mente de la persona y comienza a destruir, como un castillo de naipes, comienza a destruir los castillos, los edificios, las fortificaciones y todo el andamiaje que una persona pueda tener debido a su crianza, a sus malas experiencias o a su pensamiento humano. Todos nosotros, desde que nacemos y comenzamos a crecer, vamos construyendo a nivel mental, vamos construyendo lugares, escondederos, refugios, lugares de esparcimiento, lugares en los que nos sentimos realizados. Vamos construyendo lugares en los que nos refugiamos, lugares en los que nos escondemos, en los que nos convencemos a nosotros mismos de tal o cual cosa. Y esas ideas que están allí desde la infancia van creciendo, se van afirmando, van echando raíces, se van fortaleciendo al punto de que cuando ya soy un adulto tengo una ciudad amurallada completamente fortificada en mi mente, porque todo lo tengo aquí. Por eso es fundamental, la Biblia dice que se instruye al niño en el camino de Dios desde pequeño, y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Por qué? Porque en el momento que instruimos a nuestros hijos con la palabra del Señor y con el temor de la palabra de Dios, cada palabra, cada enseñanza, cada instrucción se va a comportar como una piedra, como un ladrillo, como una roca, que va a irse colocando uno al lado del otro y uno encima del otro hasta que se hace un edificio grande, una fortaleza grande en la mente del niño. Esa es la razón por la que cuando a los niños se adoctrinan en tal o cual fe, en tal o cual religión, en tal o cual filosofía, cuando el niño tiene 11, 12 años está convencido de eso, aunque sea mentira. Puede ser mentira, pero él lo cree, porque es la fortaleza que tiene en su mente. Entonces podemos ver muchas fortalezas como el machismo o el feminismo desbocado que está hoy,
Podemos ver fortalezas como los movimientos y los lobbies que hay hoy a nivel mundial en contra de la vida, pro aborto y todas estas enseñanzas, la libertad ¿cómo se llama la cuestión esta de género? Esa nueva filosofía que está ahora pues de moda. La ideología de género, gracias. La ideología de género se quiere implantar desde la temprana infancia en las mentes de los niños. ¿Para qué? Para hacer de esa ideología una fortaleza en la mente de los niños cuando tengan 12, 13, 15 años. Nadie los va a sacar de allí porque son castillos fuertes, inamovibles. Pero bendito sea Dios que el apóstol Pablo deja claro de que estas fortalezas que están en la mente de los hombres, sean cuales sean, la droga, el alcoholismo, el pecado, la inmundicia, el tráfico, las religiones extremistas, el ateísmo, etcétera, 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 sea cual sea el pensamiento que haya provocado el desarrollo, el crecimiento de una fortaleza mental en cada ser humano, el apóstol Pablo dice que a través de las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios, las podemos derribar. Esa es la guerra espiritual que tenemos. Esas fortalezas, lógicamente, están basadas en los rudimentos. La escritura menciona esta palabra en el griego stoikeion, que son rudimentos, se traduce como rudimentos, pero que encierra en su significado todos los ritos, costumbres y tradiciones humanas, ritos, costumbres y tradiciones religiosas, filosofías, pensamientos y todas estas cosas por el estilo del humanismo que están encerradas en la Biblia, en la palabra stoikeion, que se traduce normalmente en las cartas como rudimentos. Estos rudimentos son establecidos allí desde la antigüedad, fueron establecidos en el pensamiento del hombre a través de la filosofía, a través de la crianza, a través de las costumbres y las tradiciones, a través de las religiones y los ritos de las religiones, y la mayoría de ellos son establecidos desde el origen por las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que influenciaron a la humanidad caída antes de que Cristo viniera, y esas fortalezas se transmiten entonces hoy de generación en generación. Entonces mi abuela me crió mi bisabuela crió a mi abuela a su manera, mi abuela crió a su mamá, a mi mamá me crió a mí, y yo crío a mis hijos según un patrón de conducta y según un patrón de comportamiento que hemos aprendido. Estos patrones son también fortalezas y pueden ser, si están mal, lógicamente, si son fortalezas malas, si son enseñanzas o instrucciones erradas según la Biblia, yo puedo derribar y hacer guerra espiritual para derribar estas fortalezas. ¿Cómo hago la guerra espiritual? Reprendiendo, echándole agua bendita o aceite ungido a la persona en la cabeza, no. Imponiéndole las manos, no. La única forma en la que puedo derribar estas fortalezas y ganar esta guerra espiritual es a través de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 32 dice la Biblia: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay un arma más poderosa para liberar, para poner en libertad a un cautivo, para declarar y proclamar libertad a los oprimidos, que la predicación del Evangelio. Esa es la razón por la que, digamos, para cerrar este punto, Jesús ordenó en la comisión no echar fuera demonios. Él no ordenó reprender al diablo, Él no ordenó hacer guerra espiritual con gritos y saltos mortales, no. Él lo que dijo fue: enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Si ustedes hacen eso, si ustedes predican mi palabra, todo está hecho, porque solamente la palabra de Dios es la herramienta y es el arma fundamental para vencer en esta guerra espiritual. Entonces, con esto respondo tu pregunta, mi hermana Andrea. Espero haber sido lo suficientemente claro.